La Comisión Europea cree que el PIB per cápita de Canarias se va a seguir alejando de la media europea y que nos situaremos en el 65% a niveles de la década de los 70 y de los 80. Esta situación la advierten también varios economistas como José Miguel González, director también de la consultoría de Corporación 5, que ya nos acompaña aquí en plató. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, señor González, hace unos días en unas jornadas en el Parlamento aseguraba usted que desde el año 2000 Canarias ha ido perdiendo idoneidad respecto a Europa. ¿A qué se refiere con ese concepto de idoneidad? Bueno, en relación a 1999, en donde teníamos un 99,8% del PIB per cápita medio respecto de la media nacional, hay que tener en consideración que el PIB per cápita es simplemente lo que generamos entre el número de personas, pues a partir de ahí hay una divergencia progresiva. Se acusó con mucha virulencia en 2020 por causa de la pandemia y que ahora poco a poco se ha ido recuperando, pero todavía estamos en el entorno del 70-65%, que de hecho la propia Comisión Europea ha asumido ese 65% como dato de referencia para poder incrementar la intensidad de la ayuda a las empresas. Por lo tanto, eso no significa que no se ha seguido creciendo económicamente, sino que nos hemos ido alejando respecto a cómo ha ido creciendo otros territorios de España. ¿Y de qué manera impacta esto en nuestra economía? Bueno, realmente lo primero es el tipo de intensidad de las ayudas que la propia Comisión Europea autoriza, es decir, aquellas regiones en donde hay una mayor convergencia respecto a la renta europea, pues significa que tienen un nivel de desarrollo superior, mientras que aquellas otras en donde el incremento poblacional no es suficiente respecto al incremento del Producto Interior Bruto, es decir, respecto a la riqueza generada, pues hace que relativamente nos convirtamos, si así se puede expresar, en algo más pobres que el resto, porque avanzamos menos que el resto. ¿Y qué factores explican ese hecho de que, aunque hayamos crecido, lo hayamos hecho a un menor ritmo que el resto de la media europea? Productividad, es decir, el concepto que muchas veces puede parecer recurrente, el concepto de productividad. La productividad, al fin y al cabo, es lo que aportamos cada uno de nosotros sobre el nivel de producción y eso nos ha ido alejando progresivamente. Por eso, cuando aparecen las estadísticas salariales, también salimos desde el punto de vista de la divergencia. ¿Por qué? Porque la productividad es la que termina por retribuir pues en el ámbito salarial. Precisamente le quería preguntar por eso, ¿qué efectos tiene esta cuestión en el día a día de la gente? Entiendo lo que dice usted, por ejemplo, en los salarios, ¿no? Como principal impacto es el salarial, es decir, nosotros cobramos por lo que hacemos, no por lo que somos. Entonces, a raíz de esas circunstancias, también tenemos en consideración que la función de producción de las empresas que mayoritariamente están en Canarias son intensivas en trabajo. Necesitamos muchas horas de trabajo para fabricar lo mismo que hacen otro tipo de sectores. Y eso también, al fin y a la postre, pues también genera fallas en este tipo de conceptos. ¿Y cómo podemos corregirlo? Bueno, pues con conocimiento y formación, aunque también parezca recurrente y que es una bálsamo de fierabrá generalizado, al final el conocimiento y la formación originan nuevas oportunidades de empresa, nuevas oportunidades de empleo y también con mayor valor añadido, algo que por ejemplo vemos con las innovaciones tecnológicas derivadas de la tecnología en sí, en donde automatizando procedimientos, ahorrando tiempo para generar lo mismo, pues pudiéramos ocasionar una mejora en la competitividad también de nuestro tejido productivo. En esas jornadas en el Parlamento señalaba usted también que en base al crecimiento demográfico Canarias es cada vez más atractiva para venirse a vivir por lo laboral y lo económico. ¿Cómo es posible que estemos alejándonos de las medias europeas y que sin embargo seamos un territorio atractivo? ¿No es contradictorio? Porque la media justamente lo que dice es eso, que es una media. Significa que ahí se está polarizando la sociedad. Aquella parte de la sociedad que tiene mayor posibilidades de acumular lo están haciendo a tasas crecientes, mientras que aquella otra parte que realmente no lo tiene, pues uno se está alejando. Esa circunstancia, a mí me gusta hablar en términos de vitalidad demográfica. Yo prefiero vivir en un territorio en donde las personas acudan por razones económicas, porque eso significa que siempre todavía tiene cierto atractivo y no otras en donde hay un alejamiento progresivo de la población simplemente porque las oportunidades. Esa vitalidad demográfica no es generalizada en toda Canarias. En las islas de la provincia occidental, en las islas menores de la provincia occidental, no sucede eso. Es decir, hay un estancamiento poblacional e incluso una huida progresiva del capital humano, mientras que en el resto de islas es donde aparece ese mayor atractivo. Entonces, bueno, la contradicción justamente se pudiera eliminar pues resolviendo la gran paradoja, que ya no es solo porque las personas vienen alejándonos de la media Europa, sino con tasas de paro de 2 dígitos, todavía hay puestos de trabajo no ocupados
por personas residentes en este archipiélago. Ha señalado usted también que Canarias tiene un PIB impulsivo. ¿Cómo funciona nuestro Producto Interior Bruto? Bueno, realmente al ser vulnerable y dependiente, es decir, somos una economía de pequeña dimensión, alejada del continente, y eso al final origina dos principales características, que somos muy vulnerables y muy dependientes. La vulnerabilidad es que se ve que cualquier tipo de impacto, sobre todo exógeno, hace que de repente lo que sucede en otro territorio aquí se agudice, algo que se vio por ejemplo con la pandemia o en 2008 con la crisis financiera, y somos dependientes a lo que suceda también en el exterior. Es decir, ahora, pese a que los pronósticos del ámbito de nuestro mejor sector que tenemos en la actualidad, que es el sector servicios relacionado con la hostelería, puede parecer que va bien, hay que tener en consideración que los dos países de origen en donde nos suministran de demanda, Reino Unido y Alemania, pues están en recesión técnica. Eso probablemente nos impactará de sobremanera respecto a lo que lo hacen en otros lugares. Somos muy impulsivos porque reaccionamos muy virulentamente, tanto para bien como para mal, a problemas que suceden fuera de nuestras fronteras. Estos días, señor González, también hemos conocido que la inversión extranjera ha caído más de un 80% en el primer semestre aquí en las islas. ¿Le sorprenden estos datos? Yo no me sorprendería ni me lo tomaría como algo muy negativo, porque la variable DUMI, hablando estadísticamente, que es una variable que aparece de forma sorpresiva, se dio justamente el año pasado, en donde este tipo de estadísticas ya no solo mide lo que es la inversión directa, sino lo que es reinversión. Y el pasado año determinadas empresas lo que hicieron fue utilizar su deuda, titularizarla y volverla a renegociar. Es una reinversión. Estadísticamente se tomó como una inversión, realmente algunos pensamos que no debería haberse hecho, y eso es lo que hace que este año se vuelva a la cierta normalidad. El problema principal que hay que tener en consideración, que sí hay que sorprenderse y hay que actuar, es por qué tenemos una poca atractividad a la hora de incrementar las inversiones. Y ahí habrá que ver, pues bueno, pues las facilidades burocráticas, las oportunidades de negocio, porque mientras que laboralmente sí somos atractivos, desde el punto de vista de la inversión, todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿Qué peso tiene la inversión extranjera en una economía como la Canaria? Bueno, en este caso está en el entorno de 10 puntos, en donde principalmente tenemos una sectorización económica relacionada con el sector servicios, en donde los productos nacionales son muy importantes, y también otro tipo de fallas que tiene esta inversión es que a lo mejor la residencia fiscal de la empresa que invierte, principalmente de Luxemburgo y Países Bajos, que es donde aparecen pues, bueno, los sistemas financieros más laxos de la perspectiva europea, invierte a lo mejor en la Comunidad de Madrid, pero esta a su vez reinvierte en otros territorios. Bueno, pues estadísticamente solo aparece en ese lugar cuando realmente sí que tenemos algún tipo de fleco inversor que llega a nuestra tierra. Y una última cuestión que preocupa mucho a la gente: el Banco de España estima que el próximo año la cesta de la compra va a encarecerse un 4% más a nivel nacional. Aquí en Canarias los precios de la alimentación son incluso superiores a la media del conjunto del país. ¿Cuánto podrían subir el próximo año aquí en las islas si en la península lo va a ser un 4%? Pues dada la característica propia de Canarias, en donde nosotros suministramos mayor stock que en el resto del territorio, justamente por ser isla, pues probablemente esa presión y esa dificultad de los canales más competitivos para poder importar, pues algo de 2 puntos porcentuales superior a lo que sucediera en la media. Aproximadamente. Pues José Miguel González, economista, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana para arrojar un poco de luz sobre esas perspectivas económicas que sobrevuelan el archipiélago. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.